Sin lugar para los débiles. ¿Qué película? Sin lugar para los débiles, ¿no? También una cuestión sobre el manejo del clima. Yo siento que es una peli bastante particular en cuanto a lo sombría que es, ¿no? No tiene, digo, simplemente sangre, Fargo, eh, varias pelis de los Coen que están trabajando sobre la cuestión del crimen, ¿no? Como el crimen es como un hecho que está ahí dando vuelta. Ni hablar las que tienen un perfil aún más de comedia, ¿no? Pero siento como que en algún punto, cuando los Coen venían abordando ese género, se mantenían dentro de lo que podríamos llamar una comedia negra o algo por el estilo. Una peli de crimen, pero con vetas humorísticas bastante fuertes. Y una cierta estilización un poco cartoon, ¿no? De las cosas, de algunos personajes y demás. Y acá no, ¿no? Es seca como lengua del oro, sin lugar para los débiles. La volví a ver hace poco, hace un mes, una cosa por el estilo. Y nada, es realmente muy gloriosa, ¿no? Es, por un lado, la síntesis narrativa suprema, ¿no? Un personaje se encuentra, encuentra unos autos ahí donde hubo un tiroteo, con una frialdad abrumadora, se acerca ahí, habla con el único sobreviviente, le busca el rastro a un cazador, es él, le busca el rastro a uno que parece haberse escapado, que ya cuando lo encuentra ya está muerto, y se queda con el dinero. Se queda con el dinero de este intercambio narco, y automáticamente lo que le pasa es una sombra, eh, que es el personaje de Bardem, que realmente hace un villano alucinante, ¿no? Porque tiene una cosa casi, o sea, es Terminator, ¿no? O sea, es un chabón que no va a parar nunca. No va a parar nunca hasta encontrarte, hasta encontrar ese dinero. Un tratamiento muy, muy increíble me parece también de los climas. Muy increíble de los climas. Eh, la cuestión esta de también, ¿no? Del tratamiento sobre la mirada y el punto de vista. Toda esta situación con el bolso, con el dinero, o el maletín con el dinero, en el hotelucho, donde está metido en el coso de aire o de calefacción, no sé qué mierda es. Y esta cuestión de la mirada a la mano, ¿no? Las monedas, la mirada, el plano ese en el que de golpe la cámara va levantándose y queda como acomodada para tener en el fondo ese lugar donde está la valija, y cuando Bardem se gira hacia ese lugar y no vemos su mirada, pero la composición nos indica, ¿no? Su mirada a ese punto. Eh, Nada, me parece que es uno de los puntos más altos de los hermanos Coen, uno de los puntos también más raros de los hermanos Coen. Yo me acuerdo que la vi cuando salió, y cuando salió me impactó bastante. Me encantó, pero me impactó bastante el cambio de tono, ¿no? O un tono que no lo asimilaba tan a ellos. Eh, Cierta cosa medio westeril, ¿no? En muchos aspectos. Me parece que tiene un poco que ver también con la cuestión esta del trabajo sobre el paisaje, y un poco los ritmos, ¿no? Tiene una pausa muy particular, un sentido del peligro muy particular, un sentido de la acción particularísimo, ¿no? Es una acción que va como totalmente a poco, pero incansablemente hacia un desenlace. Y mucha austeridad expositiva, ¿no? Para algunas cosas. Por ejemplo, tras el encuentro entre Bardem y la esposa de él, que es Brolin, que están teniendo un diálogo, corta en medio de ese diálogo, Bardem sale y se revisa las suelas, ¿no? Es ese gesto. ¿La mató? ¿No la mató? Y no sé, se revisó las suelas. Uno quiere creer que no, uno quisiera creer que no, porque ella, aparte que hizo, fue casi uno de los personajes más coherentes a lo largo de la película. Eh, pero ¿para qué se miró las suelas? ¿Por qué se miró las suelas, no?
trabaja mucho con eso. Y yo siento en algún punto que es hasta un modo constructivo más cruel. Es hasta más cruel eso que mostrar realmente el asesinato. En mostrar el asesinato probablemente habría shock. Y con el shock siempre hay también un poco de catarsis. Acá hay solamente esa sensación angustiante de, sí, yo entiendo lo que me estás narrando y es terrible. Y lo pienso en relación a lo que veíamos al comienzo, ¿no? De cómo trabaja Fritz Lang en M. Ese primer asesinato, el primer asesinato que vemos nosotros, ¿no? El tipo ya viene matando porque por algo hay carteles pidiendo su detención. Pero ese primer asesinato, que es simplemente la información previa de que esta sombra se acercó a esta chica, de que después este señor que vemos medio de espaldas le está comprando un globo, y por último los dos elementos, la pelota y el globo, ¿no? La pelota por un lado cayendo como por una pradera, ya sin la nena, y el globo colgado en los cables de luz, ¿no? Es súper cruel, ¿no? Sería menos cruel mostrarlo, y no sé, depende cómo lo muestres, depende cómo sea la escena y qué sé yo. Pero hay, me parece, en esa cuestión de esto está todo dicho, muy fuerte. Me parece que es una de las cuestiones más importantes que el cine tiene que seguir pensando, ¿no? En relación a cómo funciona su lenguaje y a cómo fue, cómo funcionó su lenguaje y cómo está funcionando ahora su lenguaje. Me da la sensación de que la gran norma del cine era sumar 2 más 2, ¿no? Como que así se construían las películas y así veíamos las películas, sumando 2 más 2. Sumar 2 más 2, que significa, bueno, ver la pelota que la niña tenía cayendo sola por la pradera y ver el globo que la niña tenía colgado en los cables de luz, da 4. A esa nena la mataron. Además, porque también antes habíamos sumado 2 más 2 de la siguiente manera, ¿no? Vemos un cartel que dice que hay un asesino de niños suelto y que en ese cartel la pelota de la niña está pegando, y después sobre ese cartel entra una sombra que le dice qué linda pelota y silba misteriosamente. También, ¿no? Sumar 2 más 2. Ese es el asesino. ¿Por qué alguien compondría todo ese plano de esa manera si después fuera simplemente un vecino que la lleva a su casa, ¿no? Hay gestos directoriales que de alguna manera nos narran información muy concreta. Es una de las cosas más importantes, me parece, que el cine ha tenido siempre. Esta cuestión de lo que se ve y lo que se narra no siempre es lo mismo, ¿no? Si yo pienso en la escena esta de Lang que veíamos al comienzo, lo que se ve es una nena que va rebotando la pelota, que empieza a rebotar la pelota en un cartel que dice que hay un asesino, y una sombra que se aproxima con un sombrero y le elogia la pelota. Eso es literalmente lo que vemos. Lo que nos narra es: el asesino se acercó a esta chica y la va a matar pronto. Y está como cooptando su confianza. Entonces eso, ¿no? Ese sistema de sumar 2 más 2 era un poco la norma. Por supuesto que hay películas que no consistían en que siempre hubo películas que no consistieron en sumar 2 más 2. Hay películas también que te hacen sumar 2 más 2, dividirlo por 8. O sea, hay niveles, ¿no? Dentro de eso. Pero me da la sensación de que uno de los grandes problemas del cine actual, sobre todo el cine vinculado a las plataformas, producido por plataformas esencialmente, y sobre todo producido por plataformas sin un gran director atrás, ¿no? Producido por plataformas en ese sistema medio de máquina de hacer películas que ellos manejan, es que se sustituyó lo de sumar 2 más 2, lo de hacerle sumar 2 más 2 al espectador, por directamente decirle 4, ¿no? Como las pelis son una serie de escenas en las que te dicen 4, en la escena siguiente 4, en la escena siguiente 4 y en la escena siguiente 4. Entonces, básicamente no hay que sumar nada. O sea, hay que ir siguiendo las informaciones absolutamente explícitas y claras de lo que está pasando, ¿no? Me da la sensación de que un poco lo que significa, digo mucho, me da la sensación. Ayer estaba subiendo cortando el stream del domingo. Que tenía todo al comienzo una parte donde no me salía, donde no podía hacer andar las cosas.
Y me quedé viendo un rato y literalmente en 20 minutos dije, tengo la sensación como 100 veces. Así que voy a tratar de reprimirlo, como empecé a reprimir la concha de la lora, que era otra característica. Bueno, decía, este sistema que consistía en sumar 2 más 2, al trasladarse a directamente que te digan 4, un poco lo que termina generando también es esta cosa de que si bien la base del lenguaje cinematográfico durante años consistió en lo que se muestra, no es lo mismo que lo que se narra, ¿no? Son dos cosas distintas, lo que se muestra y lo que se narra. Hoy por hoy me parece que están repegadas. Lo que se muestra es lo que se narra, y lo que se narra se muestra. Me da la sensación de que hay, me da la sensación de no, que hay como una cuestión ahí de relación directa, ¿no? De relación directa en cómo funcionan, cómo son estos funcionamientos procedimentales, ¿no? Tanto narrativos como formales, porque son básicamente dos cosas que son inescindibles, ¿no? Yo para narrar algo necesito una forma concreta. Antes esa forma concreta era un poco todo, ¿no? Esa forma concreta, porque esa forma concreta era la ecuación, ¿no? Esa forma concreta era S2 más S2 más S2 más S2, que había que ir sumando para empezar a pensar junto con la película, ¿no? Ese efecto de que estás como en una... Yo lo hablaba, no me acuerdo ya en cuál de los streams, que decía, la película como que ocurre simultáneamente en los ojos, en los oídos, pero también en el cerebro y también en el corazón, ¿no? Y esa parte en el cerebro en gran medida tiene que ver con esta cuestión de tener que ir completando y tener que ir haciendo sumas y tener que ir relacionando cosas para entender efectivamente el relato. Muchas, por supuesto, porque son lenguajes codificados, se vuelven totalmente innatas, ¿no? Como cuando pensamos que para pararnos y caminar no hay que pensar. Probablemente sí estemos pensando, pero lo hacemos como un poco en piloto automático. Yo creo que muchas de esas sumas y restas y divisiones, lo que fuera, que las películas proponían, un poco las hacíamos también innatamente, porque ya al conocer el código se vuelve como mucho más natural hacerlo. Pero esencialmente ocupaba, ¿no? Me parece que uno, no sé si el grueso, pero casi, de los pensamientos de los directores, ¿no? Bueno, ¿qué voy a mostrar para narrar qué? Y me da la sensación, de nuevo, que lo que termina pasando ahora es, como ya sé que voy a mostrar lo que voy a narrar, y que van a ser como una cosa inmediata, el resultado fatídico tiene que ver con esta cuestión de te voy a decir 4, ¿no? No voy a darte ninguna cuentita para que saques, te voy a decir 4. Hasta de qué película estaba hablando en este momento. De No Country for Old Men. Entonces eso, ¿no? No Country for Old Men es una peli que todo el tiempo te está haciendo sumar 2 más 2. Es cero dificultoso de seguir lo que está pasando en la trama. No es una tortura estar sumando 2 más 2 en lo absoluto. Es sumar 2 más 2, de hecho. Pero lo hace tanto y tan sistemáticamente que lo que empieza a pasar se convierte en la experiencia de la película, ¿no? La experiencia de la película es aceptar ese 4. Aceptar que si salió de la casa y se miró la suela de los zapatos, eso da 4. Y así con muchas cosas. Así que nada, me parece una peli realmente muy, 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 muy formidable. Una de las cimas de la carrera de los hermanos Coen. Vamos con otra.